Que la hemoglobina, cuando se libera de los glóbulos rojos, se descompone en sus dos componentes, el N y la globina, y el N es sometido a un proceso de metabolismo dentro de la célula del sistema mononuclear fagocítico, y ahí habíamos mencionado que dentro de esa célula hay dos vías metabólicas del N. Uno se convierte en pigmentos de hemosiderina, y la hemosiderina técnicamente se considera o fisiológicamente como un depósito de hierro. Es una reacción metabólica reversible. Sin embargo, tiene una capacidad limitada la célula de convertirlo y depositarlo a hemosiderina, y la cantidad excedente entonces entra en la segunda vía metabólica y se convierte en biliverdina, luego a bilirrubina. Esta bilirrubina habíamos reconocido que hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La bilirrubina tipo 2 es la conjugada y lo realiza el hígado. Y esa bilirrubina tipo 2, entonces dijimos, tiene dos vías de destino. Una pasa a la circulación a través de la sinusoides hepática, y la otra, la mayor parte diríamos, son transportadas por los canalículos biliares, llega hasta el duodeno, y ahí lógicamente son sometidas de vuelta a un ataque enzimático, se convierte en urobilina. Esta urobilina, recuerden que va a ser reabsorbida de vuelta a nivel intestinal, ¿ya? Y pasa al hígado, una parte pasa a la circulación, va a ser eliminada por el riñón, y la otra parte vuelve al duodeno, y así sucesivamente, formando el famoso ciclo enterohepático. Y aquella parte de la bilirrubina que no ha sido convertido a urobilinógeno y urobilina, entonces sigue transitando hacia la parte posterior del intestino, y en el intestino grueso se transforma en estercobilina. Entonces son los pigmentos endógenos de mayor importancia. Luego habíamos mencionado que también existen pigmentos endógenos no hemoglobínicos, o que no tienen nada que ver con el metabolismo de la hemoglobina. A esos pigmentos no hemoglobinógenos se vuelve a clasificar de acuerdo a su composición y a su característica en lipopigmentos. Significa que esos pigmentos tienen en su composición química algún derivado lipídico. Tenemos la lipofucsina, que ya conocemos, que es un pigmento de desgaste intracitoplasmático por acción lisosomal. Luego tenemos unos pigmentos ceroides y tenemos los famosos pigmentos carotenoides. Estos pigmentos carotenoides en gran parte se depositan en los diversos tejidos. Melanina, sabemos que la melanina es un pigmento que se forma a nivel de los melanocitos. Ya vamos a hablar en breve o en la próxima clase. Y hay otro pigmento que resulta de una degradación metabólica del hierro, que se combina con la sangre y con la acción del pH ácido reinante, se convierte en un pigmento negruzco que se llama pseudomelanina. Y dentro de la célula tenemos la famosa mioglobina, que son los pigmentos que ya conocemos. Luego habíamos hablado de la hemoglobina. Rápidamente, la hemoglobina, recuerden que es una proteína compleja, es una cromoproteína. Está constituido por cadenas polipeptídicas que tiene una conformación globular, y dentro de esa cadena polipeptídica ustedes tienen el grupo M, y se lo describe como el famoso anillo tetrapirrólico, porque son el número de 4, y en forma de anillo tetrapirrólico. Y en ese grupo N, entonces tenemos al hierro, y el hierro es el que básicamente determina el color de la hemoglobina, junto lógicamente con los pirroles. Y ahí es importante recordar que a través de la molécula del hierro se produce la captación del oxígeno, y la función de la hemoglobina entonces es transportar oxígeno. Recordarle a ustedes que
la hemoglobina se sintetiza ¿dónde? En las células precursoras de la serie eritroide, de los glóbulos rojos, y por lo tanto, si yo hablo de un feto, entonces tengo que saber cuáles son los órganos hemocitopoyéticos. Entonces principalmente mencionamos en el feto al hígado, al vaso, al riñón y a la médula ósea. En animales adultos, entonces esto ocurre básicamente ya en la médula ósea, en los huesos largos, en los huesos cortos, en los huesos planos, ahí donde se produce hemocitopoiesis. Porque en la médula ósea, entonces se encuentran los eritroblastos. Los eritroblastos son las células inmaduras, son células blásticas presentes en la médula ósea, que va a ir madurando y la medida que va madurando va a dar origen a otras células intermedias hasta llegar al estadio de un eritrocito maduro. Entonces, habíamos destacado que las células precursoras de los glóbulos rojos se caracterizan porque tienen núcleo. Por lo tanto, tienen capacidad de sintetizar proteína. Y dijimos que cuando llega al estadio del reticulocito, prácticamente hasta ese estadio, esa célula ya tiene el 90% de la hemoglobina almacenada. Ese reticulocito puede liberarse en mínimas cantidades en la circulación. Y ahí viene ya una noticia interesante. Es normal que la médula ósea libera así muy poca cantidad de reticulocito en la circulación. Es decir, yo puedo encontrar glóbulos rojos con núcleo muy pequeño, núcleo picnótico, y le conozco como reticulocito. Ahora, esa célula, como tiene todavía un poquitito de núcleo, puede todavía sintetizar un poco de proteína y así completar el 100% de la hemoglobina. Ahora, para que ustedes vayan dimensionando la importancia de conocer lo normal y lo anormal, fíjese, vuelvo a reiterar, es normal que la médula ósea libere muy poca cantidad de reticulocito en la circulación. Ahora bien, ¿qué pasaría si tengo un paciente con una anemia muy marcada? Que la anemia puede ser cual y cuantitativa. O sea, ¿qué significa el término de anemia? Cuando hay, digamos, alteración en los glóbulos rojos, que puede ser numérica. Numérica, cuando hablamos de una anemia cuantitativa, supongamos hay una hemorragia profusa, ya sea por herida, durante la intervención quirúrgica. Entonces ahí ustedes van a tener una pérdida importante de la sangre y ahí lógicamente los glóbulos rojos. Entonces si disminuye el número de los glóbulos rojos circulantes, lo vamos a denominar anemia cuantitativa. Entonces en ese caso, ¿qué puede pasar con la médula? La médula, en respuesta a esa anemia, a esa pérdida importante de glóbulos rojos, entonces puede liberar y va a liberar los eritrocitos maduros que ya tiene ahí un poco en reserva, y lo otro va a liberar gran cantidad de reticulocitos. Ok, entonces, del punto de vista práctico, si yo realizo un análisis en un paciente y encuentro glóbulos rojos bajos y encuentro alta cantidad de reticulocitos, eso es buena señal. ¿Por qué? Porque significa que la médula está formando cantidades adecuadas de glóbulos rojos. Ahora, hagamos otro escenario. Tengo y esto menciono mucho en pequeños animales porque, digamos, en las prácticas clínicas eso es lo que más van a ver. Si yo tengo, por ejemplo, un canino, supongamos de 10 años, 12 años, 8 años en adelante, y que ya tenga problema renal, que ese animal, por ejemplo, tenga una insuficiencia renal crónica, y hago el análisis correspondiente y también los glóbulos rojos están por debajo de los valores considerados como normales, y solicito lo que se llama el índice reticulocitario, es decir, qué cantidad de reticulocitos circulante tengo. Y si hay muy poca cantidad de reticulocitos o no hay reticulocitos circulantes, eso es mala señal. Significa que tenemos un problema
en médula ósea y que no está generando adecuadamente los eritrocitos. Fíjese cómo uno comienza a asociar los conocimientos. Entonces, tengo una anemia cuantitativa y tengo reticulocito muy poco. Me dice que la médula ósea no está liberando bien. Y pienso que este paciente está con un problema renal crónico. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el riñón con la médula ósea? Y se recordarán de histología o de fisiología, la famosa eritropoyetina es liberada por el riñón. Entonces, si tenemos un problema renal crónico y que se traduzca en una ausencia o en una baja tasa de secreción de la eritropoyetina, por lo tanto, la serie eritroide medular no recibe la estimulación apropiada y estamos con una anemia secundaria a otra patología, ¿ok? Por eso que la clínica es un arte de inspeccionar animales, de sacar información y a través de los conocimientos, entonces ir deduciendo qué está pasando en ese organismo. Bueno, ya hablamos de esto y aquí lo único que quiero volver a destacar que la porfirina es un pigmento endógeno, es un pigmento marrón oro, fíjense, marrón oro o amarronado, y ese pigmento endógeno, dentro de la serie eritroide, en los eritroblastos, van a ser sometidas a un ataque enzimático y se metaboliza a protoporfirina, que se combina con el hierro y forma el M. Aquí se forma el M, señores. Entonces ya tengo la protoporfirina más hierro y que por su disposición en anillo, hablamos de un anillo tetrapirrólico. Entonces ya tengo el M aquí. Este M, lógicamente, se va a combinar con la globina, y la globina es una proteína globular. Esa proteína globular ha sido sintetizada por las células, lógicamente, por los eritroblastos y la serie inmadura, y lógicamente lo debe combinar con el M para tener ya la hemoglobina. Ahí lo importante es volver a destacar, cuando se produce la destrucción por A o por B motivo de los glóbulos rojos, entonces hemos destacado que se libera sus dos componentes, el N y la globina, y este N, dijimos, va a ser fagocitado por las células mononucleares, aquí, y tengo el M, ya se liberó la globina, y las células mononucleares del sistema fagocítico, entonces se encarga de fagocitar el M y lo somete a un proceso de digestión metabólica. Y dijimos que una vía del N es la conversión a hemosiderina y la otra, la fracción restante, va a ser atacado por un sistema enzimático que se llama N-oxigenasa, lo oxida y lo convierte a biliverdina. Entonces, del rojo pasó a ser un pigmento verde, biliverdina. Ahora, este pigmento es muy transitorio porque es atacado por otro sistema enzimático que es la biliverdina reductasa y la convierte en bilirrubina tipo 1. A partir de aquí tengan mucha atención porque voy a ir haciendo planteamiento de casos y la idea es que ustedes puedan ir deduciendo qué pasa en el mecanismo fisiopatogénico, cómo puedo explicar dichas alteraciones. Entonces aquí, vuelvo a reiterar, el M es fagocitado por las células mononucleares, lo convierte vía enzimática a biliverdina. Esta biliverdina es atacada de vuelta por otra enzima que se llama biliverdina reductasa y lo convierte a bilirrubina tipo 1. Todavía esta bilirrubina está dentro de las células mononuclear fagocítica. Ahora bien, dijimos que esa bilirrubina tipo 1 se caracteriza porque es insoluble en agua. Al ser insoluble en agua, este órgano, que se encarga siempre de eliminar varias sustancias,
no lo puede eliminar en condiciones normales, ¿ok? Entonces es insoluble en agua. Segundo, esta bilirrubina tipo 1 es tóxica. Es decir, que si sobrepasa el límite considerado normal, es perjudicial para el organismo y es perjudicial para la célula. Entonces, ¿qué hace esta célula mononuclear fagocítica? Sabiendo que es potencialmente tóxico, fíjese, lo vierte a la circulación, de vuelta a los capilares sanguíneos. A partir de allí, ¿qué ocurre? Dijimos que esta bilirrubina tipo 1, en más del 90%, tiene que acoplarse a la albúmina. Se acopla a la albúmina. Y una pequeña fracción restante de la bilirrubina tipo 1 se encuentra libre, pero se considera eso como dentro del rango normal. Pero es un detalle muy importante que hay que tener presente también. Entonces, la bilirrubina tipo 1 liberado a la circulación, entonces para que sea transportado necesita de albúmina, ¿ok? Entonces, en algún evento patológico es importante considerar la concentración de albúmina. ¿Qué pasaría? Eso vamos a ir planteando casos, ¿ok? Entonces, y es normal encontrar una pequeña fracción libre de la bilirrubina tipo 1 circulando. Esa bilirrubina tipo 1 más la combinada con albúmina, dijimos, llega al hígado y ahí los cordones de hepatocito, a través de su membrana, tiene receptores. Capta en ese momento a la albúmina presenta a la bilirrubina tipo 1, entonces la bilirrubina tipo 1 es transportado. Primera acción fisiológica de los hepatocitos. Primero, la captación vía receptor. Segundo, lo transporta. Lo transporta. Tercero, lo va a someter a un mecanismo de conjugación. Y cuarto, debe secretarlo. Entonces el hepatocito tiene que captar, tiene que transportar, tiene que conjugar y también lo tiene que liberar. Esa secreción, aquí es importante recordar de vuelta, esta bilirrubina tipo 2 tiene dos vías de secreción. Una de ellas pasa a la sinusoide, que son capilares hepáticos, y pasa a la gran circulación. Es decir, circula por todo el organismo. Y esta bilirrubina tipo 2 tiene la ventaja de que es soluble en agua y no es tóxica, o sea, su toxicidad es muy baja, ¿no? Entonces, esta bilirrubina tipo 2, ¿no?, circula por el organismo y cuando llega al riñón, entonces el riñón es capaz de filtrarlo y eliminarlo. De esa manera, el organismo también regula la concentración de la bilirrubina tipo 2 en el plasma sanguíneo. ¿Qué ocurre con la otra vía de secreción? En este caso, la bilirrubina tipo 2 pasa a los canalículos biliares, son transportados en aquella especie que tiene vesícula biliar, se almacena dentro de la vesícula biliar. En aquella especie que no la contiene, pasa directo al duodeno y comienza a descender por el intestino delgado. Comienza a ser metabolizado en urobilinógeno, que rápidamente se convierte en urobilina, y la urobilina se absorbe a nivel intestinal, y dijimos que llega al hígado vía vena porta, y esa urobilina puede ir a los sinusoides, pasa a la gran circulación. Esa urobilina que pasa a la gran circulación es eliminado por el riñón y determina, junto con la bilirrubina tipo 2, el color de la orina. Ok. El resto de la fracción de la bilirrubina tipo 2 no convertida a urobilinógeno, urobilina, desciende por el intestino grueso y se convierte a estercobilina, ¿ok? Y determina el color de la materia fecal. Esto, señores, es lo normal. Si esto manejamos, entonces yo puedo interpretar los casos clínicos que voy a poder ver. Y comenzamos recién ahora a hablar un poco de patología. Ahora vamos a hablar de patología.
Entonces, comencemos, para mí, uno de los capítulos más importantes en anatomía patológica y que le va a servir a usted en su vida profesional es este síndrome llamado ictericia. La ictericia es un síndrome, no es una enfermedad, ¿ok? Es la consecuencia de la acción de algún agente patógeno, es la consecuencia de alguna alteración funcional, sobre todo, por ejemplo, hígado o intestino o eventualmente riñón. Fíjese cómo ya estoy mencionando, porque acabo de analizar el proceso metabólico de cómo se produce la bilirrubina. Entonces, de ahí que a la ictericia lo conocemos como un síndrome ictérico. Ese síndrome ictérico, ¿por qué se caracteriza? Sencillo, señores. Por la coloración amarillenta de prácticamente la mayoría de los tejidos, salvo excepciones como el caso de la córnea y cartílago, salvo la córnea y cartílago, el resto de los tejidos adquiere una tonalidad amarillenta y también de determinados fluidos corporales, en especial del plasma sanguíneo. Pero también yo puedo tener la orina de un color amarillo mucho más intenso, puedo tener un líquido cefalorraquídeo en caso extremo, también un poco más amarillento. Pero digamos en nuestras definiciones tradicionales hacemos referencia a la ictericia como a la coloración amarillenta generalizada de los tejidos, excepto córnea y cartílago, y del plasma sanguíneo, originada ¿por qué? Por una hiperbilirrubinemia, y yo le agregaría algo más a esta definición, ¿ok? Entonces tengo una hiperbilirrubinemia. ¿Qué me indica ese término? Que tengo alta concentración de bilirrubina en el plasma sanguíneo. Ok. Puede ser que yo tenga un caso de un paciente que tenga alta concentración de bilirrubina en la sangre y le reviso la piel, le reviso la mucosa, que son los sitios habituales en donde uno tiene que observar para ver si hay alteración en el color. Y puede ser que ese animal que está con bilirrubina alta en sangre no curse con un cuadro de ictericia. O sea, no tiene una coloración amarillenta. Quiere decir que no siempre la hiperbilirrubinemia ya te produce una ictericia. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Esa bilirrubina tiene que atravesar la pared de los vasos sanguíneos. Tiene que salir del plasma sanguíneo. Y cuando sale del plasma sanguíneo, se ubica ¿dónde? En el espacio intersticial. Se ubica en el tejido conectivo, en la sustancia fundamental amorfa. Y una vez que allí se encuentra en una cantidad excesiva, entonces ahí impregna a ese tejido, a ese fluido, y lógicamente se traduce en la coloración amarillenta. ¿Ok? Entonces, la ictericia básicamente es la coloración amarillenta de los tejidos y del plasma sanguíneo, secundario a una hiperbilirrubinemia, a una extravasación de la bilirrubina mediante la pared de los vasos sanguíneos y la impregnación de los tejidos y o de los fluidos. Ahí, por ejemplo, el líquido sinovial, por ejemplo, en un paciente recontra ictérico, también puede tener una coloración amarillenta, es un fluido corporal. Perfecto. Bueno, eso, señores, es ictericia, es muy simple. Ahora, ¿cómo sé que un paciente está con un síndrome ictérico? Ahí la semiología es fundamental. Y señores, hay que practicar la semiología en la vida profesional. Para eso estudiamos, si bien este año tenemos dificultades prácticas, pero miren, al paciente hay que tocar. Y permítame decirle que
Cuando usted explora al paciente, está cumpliendo con un diseño metodológico de trabajo y es lo que se indica en la clínica. Y eso es muy bien visto por los propietarios. Bueno, no solamente es hacer marketing, pero digamos el hecho de que yo estoy tocando paciente, revisando paciente y el propietario está frente a mí. Entonces el pensamiento del propietario sobre tu accionar va a ser muy buena. No cometer el error siempre decir, ¿y qué le pasa al perrito? ¿Y yo, por qué viene? ¿O qué le pasa a la vaca? ¿Ah? Y usted mira nada más y no realiza los procedimientos semiológicos. Eso da muy mala señal. Hay casos, por ejemplo, que me piden interconsulta y voy y miro paciente y yo soy de esos que quiero tocar paciente. Y cuando reviso al paciente, ya me doy cuenta de que ahí el paciente está con un síndrome ictérico, porque eso es visible a simple vista, pero no siempre, porque la mayoría de nuestros pacientes tiene muchos pelos, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de practicar la semiología, de revisar la mucosa de, conjuntival, de revisar la mucosa bucal, de separar o mirar bajo vientre donde no tenemos mucho pelo en los pacientes, ¿eh? O dependiendo de la especie, la zona de la ubre, por ejemplo, en los bovinos. Si fuese bovino, por ejemplo, mirar la mucosa vulvovaginal, que también te brinda información. Y también en los grandes animales, así en animales de compañía, cara interna del pabellón auricular. Son sitios habituales donde yo puedo observar si hay una alteración en el color. Cara interna del pabellón, fíjese, mucosa conjuntival, cavidad bucal, mucosa vulvovaginal, piel bajo vientre, ubre, y también, si fuese un animal de compañía, puedo incluso revisar la mucosa peneana, ¿okay? Que también está alterada cuando hay una ictericia muy marcada. Muy bien. Ahora, ¿y cuáles son las causas? Entonces tenemos como posible causa una hemólisis intravascular excesiva. Podemos tener como causa una alteración en la formación y evacuación de la bilis. Entonces el problema está en el hígado. Entonces aquí podemos asociarlo a algunas alteraciones intrahepáticas o extrahepáticas que refiera a las vías biliares. Y lógicamente ya mencionamos, ¿verdad? ¿Por qué se produce esa tonalidad y cuáles son los tejidos que no se tiñen de un color amarillento? Muy bien, mi estimado estudiante, va la primera pregunta por 5 puntos. 5 puntos. ¿Quién me puede explicar de manera simple cómo voy a tener una ictericia cuando un paciente desarrolla una hemólisis intravascular excesiva? ¿Quién se anima a Porque, responder? hola, Sí, porque el grupo M se metaboliza y se transforma en bilirrubina tipo 1 y se va a acumular eso, porque no va a tener la cantidad suficiente de proteína de transporte. de proteína de transporte. Y si tiene la cantidad suficiente de proteína de transporte, que sería la albúmina, se transformaría en los hepatocitos, ¿cómo era? Bilirrubina tipo 2, Mm. la cual es soluble en agua y ese sí podía acumularse en la sangre. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quién eres? Evers. Evers. ¿Alguien más quiere opinar? Yo también coincido con lo que dice el compañero. ¿Seguro? No se puede mejorar nada.
¿Qué le sugiere esto? Fisiológicamente, Que hay, doctor, una cantidad, o sea, una concentración excesiva de bilirrubina en el torrente sanguíneo. que hay una, ¿qué? Que hay una concentración muy elevada de bilirrubina, como dijo el compañero, porque no se, porque el hígado no puede metabolizar. ¿No se puede también incluir un desequilibrio osmótico? ¿Un desequilibrio qué? Osmótico. Osmótico. No sé, si vos me explicás cómo puede ser. Yo pregunto al curso, ¿ustedes creen que en condiciones fisiológicas se produce hemólisis intravascular? Sí, doctor, pero en forma controlada. ¿Qué es la hemólisis? La Destrucción de rotura glóbulos de rojos. La rotura de... los glóbulos rojos, principalmente en el Ok. vaso. ¿Y esto? ¿Lo considero normal o anormal? No, no, eso se sale de control ya. ¿Y qué genera esto? Ahí genera la ictericia. ¿Cómo? ¿Por qué? La liberación de la bilirrubina en la sangre, doctor. Bueno, por eso que es muy importante insistir en la fisiopatología, o sea, en los mecanismos fisiológicos primero de cómo se produce el metabolismo normal. Y a partir de allí, ustedes tienen que comenzar a pensar de una manera anormal, que es lo que va a generar este proceso. Entonces, si yo tengo en un paciente, tengo una hemólisis intravascular, significa dentro de los vasos sanguíneos, porque también puedo tener una hemólisis extravascular, pero tengo una hemólisis intravascular, masiva, excesiva, es decir, numerosos eritrocitos son destruidos, ¿ok? Por X causa. Entonces quiere decir que hay un gran número de eritrocitos destruidos y eso genera, ¿qué cosa? Una liberación excesiva de la hemoglobina en el plasma sanguíneo. Entonces hay una liberación excesiva de la hemoglobina en el plasma sanguíneo. Esa hemoglobina, cuando pasa por los órganos en donde se encuentran las células mononucleares fagocíticas, lo fagocitan en mayor cantidad, porque su función es esa. Entonces, esas células mononucleares captan la mayor cantidad posible del hemo y lo convierte a hemosiderina, que es la primera vía metabólica, dijimos. Como hay tanta cantidad ahora, entonces va a ser oxidada a biliverdina en mayor cantidad de lo normal. Esa biliverdina, que se forma en gran cantidad, también va a ser atacada por la biliverdina reductasa y tengo mayor cantidad de biliverdina tipo 1. Esa biliverdina tipo 1, que se forma en gran cantidad en este proceso, lógicamente pasa a la circulación. Y ahí es interesante lo que acotó ahí el compañero, recordar que esa biliverdina tipo 1 se acopla a la albúmina. Entonces ahí tenemos que considerar o tener muy presente si tenemos alta concentración de albúmina o tenemos poca concentración de albúmina, baja concentración de albúmina. Si tenemos alta concentración de albúmina, digamos que casi toda esa bilirrubina tipo 1 se va a acoplar a la albúmina, pero voy a tener mayor cantidad de bilirrubina tipo 1
que está llegando al hígado. Es decir, tengo una mayor cantidad que llega al hígado. Y los hepatocitos va a comenzar a trabajar más, ¿sí? Pero todo tiene su límite. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Tengo mayor captación de la bilirrubina tipo 1 por los hepatocitos, y los hepatocitos lo conjuga y luego lo vierte al plasma sanguíneo y lo vierte a los canalículos biliares. Lógicamente aumenta su concentración. Y esa bilirrubina tipo 2, entonces ya va a la circulación en una cantidad mayor que lo normal, y la otra fracción vía canalículo biliar llega al duodeno en mayor cantidad. Si llega en mayor cantidad, se va a formar mayor cantidad de urobilinógeno, que se convierte en urobilina. Sabemos que tiene un ciclo enterohepático, pero una fracción incrementada pasa al plasma sanguíneo, llega al riñón, y el riñón, ¿qué hace? Lo filtra, lo elimina. ¿Y qué va a pasar con el color de la orina de ese paciente? Se va a volver mucho más amarillento. Mucho más amarillento, ¿sí? Mucho más amarillento. Entonces se dan cuenta de cómo, si entendemos lo normal, entonces cómo podemos ir pensando y deduciendo lo anormal. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir complicando el proceso. Yo, ¿qué hago clínico? El día de mañana ustedes van a ser clínicos. Entonces dice, bueno, este paciente, y voy a plantear dos situaciones. Y sigue el concurso. Sigue el concurso. Quien va participando, respondiendo, voy a ir diciendo cuánto van a llevar. Ok. Tengo un paciente ahora que solicita un hemograma y tengo glóbulos rojos muy bajos. Muy bajo. Tengo hemoglobina muy bajo. Y tengo la bilirrubina ya elevada. Tengo la bilirrubina total elevada. Pero este paciente no está ictérico. No tiene coloración amarillenta. Versus otro paciente con condiciones muy similares, con glóbulos rojos muy bajos, con bilirrubina alta, pero tiene coloración amarillenta. ¿Por qué en el primer caso le parece a ustedes que todavía no hay una coloración amarillenta? ¿Y por qué en el segundo caso ya tengo una coloración amarillenta? Puede ser por el buen funcionamiento del hígado, porque la alta concentración de bilirrubina tipo 1 está siendo bien metabolizada y transformada por los hepatocitos a bilirrubina tipo 2 y realiza todo el proceso de irse por el canalículo biliar, convertirse en urobilinógeno, y luego por vía sanguínea se va a, a los riñones, donde se convierte en urobilina, y luego el urobilinógeno que no se transformó en urobilina, o sea que no fue por vía sanguínea a los riñones, se transformó bien en estercobilina y se excretó, o sea, se excretó con las defecaciones. Es decir, que el Doctor, organismo elimina tanto por materia fecal y por orina. Yes. ¿Qué más? doctor, eso que dijo el compañero puede ser por un caso de hepatitis también del paciente, ¿verdad? ¿El qué? Eso que dijo el compañero, que yo creo que está en lo cierto, que no se observa ictericia en el otro paciente, y los glóbulos rojos están bajos en los dos, pero se nota en uno nomás la coloración amarillenta. Eso puede ser porque el paciente que presenta la ictericia, o sea, el color amarillento de los tejidos, puede tener un caso de hepatitis. Bueno, quizás sí. Ahora yo solamente planteo los análisis y un poco para desafiarle a ustedes cómo pueden pensar sobre pacientes, porque esos son los casos reales. ¿Me traigo o no? ¿Qué pones acá? Tira mi cadena. Cadena. Sí, señor.
Vamos a escuchar primero a los compañeros que están del fondo a ver qué dicen. Doctor, puede ser porque en el primer paciente todavía no salió el plasma sanguíneo, o sea, todavía no se ubicó en el tejido conectivo. No, solo el que está en el medio de esa amorfa. motohilo que está en venta. Solo que Voy a playa. avisar a ese compañero si pueden Otra apagar su mujer. micrófono. El micrófono, compañero. Ese está empeñado, ¿no? A ver, Doctor, ¿quién opinó? ¿La chica que opinó? Puede ser que en el primer paciente, como dijiste anteriormente, no es que salió ya el plasma sanguíneo, por eso es lo que nos ocurre esa coloración amarillenta. O sea, todavía no se ubicó en el tejido y en la sustancia amorfa. En cambio, en el otro paciente ya pasó por eso. ¿Puede ser por eso? Ok. ¿Alguien más? doctor, ¿se puede deber a que el proceso, vamos a decir, si esta bilirrubinemia se deba a que el proceso hemolítico, vamos a decir, en lo que se ve intravascular, en el primer paciente puede ser agudo y en el otro un poco más crónico, ya que presenta ictericia y ya presenta, vamos a decir, un estadio vamos a decir, más avanzado? Excelente. Muy bien. Lourdes. Ever Jiménez. Tres. No sé si era Jiménez, pero Evers. Vamos a darle 3. Daniel. 2. La señorita. Nombre. Ingrid Viedma. Ingrid. 3. El último compañero. Villasanti, doctor. Villasanti, 3. Muy bien. Miren, esa es la forma de razonar, pero podemos razonar siempre y cuando tengamos una base de lo normal. Muy bien, la compañera. Cuando hay un evento agudo, una hemólisis aguda, entonces ya no precisamente porque hay una hemólisis aguda voy a tener una ictericia. Significa que todo ese proceso metabólico que estamos hablando requiere de determinado tiempo. Porque los hepatocitos va a cumplir su rol, va a captar, va a fagocitar, va a transportar, así como dijo el compañero Evers, lo metaboliza, lo libera a la circulación, lo libera a los canalículos biliares y se elimina esa bilirrubina por los órganos mencionados y por lo tanto el organismo todavía trata de mantener un determinado nivel de bilirrubina en sangre, por más que esté alta, todavía no hay lo que dice la compañera, que es la impregnación de los tejidos. Recuerden, conceptualmente, el hecho que yo tenga una hiperbilirrubinemia no necesariamente tiene que ir acompañado por un síndrome ictérico, porque todavía no atraviesa la pared de los vasos sanguíneos. Es más, se estima que aproximadamente desde el momento en que se produce una hemólisis masiva aguda hasta que aparezcan las impregnaciones biliares en los diferentes tejidos y órganos, lleva aproximadamente 4 días. Transcurre el tiempo más o menos en promedio para que una hemólisis aguda se traduzca en un síndrome ictérico, es aproximadamente 4 días. Este detalle es muy importante porque ustedes, sobre todo quienes quieran trabajar en grandes animales, la famosa tristeza bovina, que está producida por la famosa babesia y el anaplasma, puede generarte una hemólisis tremendamente masiva, una hemólisis aguda. Ese animal tiene mucha fiebre, ese animal tiene trastorno respiratorio y ese animal muere. Y por más que usted haya hecho un tratamiento rápido, el riesgo
que tiene de que ese animal tenga desenlaces fatales altos. Y usted practica, por ejemplo, la necropsia de ese animal y puede ser que usted en ese momento no encuentre nada amarillo, nada de ictericia. Y una de las principales manifestaciones clínicas de la tristeza bovina es justamente la ictericia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo una hemólisis muy aguda, el hígado funciona muy bien. Lo que va a encontrar en ese animal es la vesícula biliar distendida, ese detalle interesante. La vesícula biliar está súper distendida, ¿por qué? Entonces, esa vesícula biliar tan distendida que yo estoy viendo, ¿cómo lo interpreto? Que el animal está muerto, yo no puedo hacer ningún análisis. Entonces, veo la coloración de los tejidos y veo que en vez de ser amarillo, todo lo contrario, es pálido. Ah, si es pálido, significa que hubo una anemia. Probablemente puede ser que hubo una hemólisis aguda, o puede ser otra causa. Pero ahora analizo, bueno, el tejido está pálido. Si veo resto de sangre, esa sangre está muy aguachenta, está muy fluídica y tiene una coloración tipo vino rosado. Nosotros normalmente lo describimos así. Si bien la tonalidad de los vinos rosados es muy variable de acuerdo a la marca, pero es un color rosa pálido. Entonces voy hilvanando los hallazgos. Tejido pálido, veo la sangre muy fluídica, rosada muy pálida, no veo ictericia, veo un hígado agrandado y veo la vesícula biliar como una pelota número 1, más o menos, bastante grande. Entonces digo, ¿por qué la vesícula biliar está tan distendida? ¿Y qué tiene que ver con este fenómeno? Porque si hay una hemólisis aguda, masiva, y los hepatocitos funciona bien, así como le llega, entonces va a captar en lo posible, lo va a conjugar y lo va a evacuar, y se evacua, se evacua, se evacua. Ok. Y lógicamente va a la vesícula biliar, y por eso la vesícula biliar está súper distendida. Y si uno se pregunta, bueno, ¿y por qué muere el animal? ¿Alguien se atrevería a decirme en este ejemplo, en una hemólisis masiva tan aguda, producida por este agente, por qué el animal muere tan rápidamente? Gran desafío. Por hipoxia, señores. Por hipoxia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tumefacción celular aguda? ¿Por qué el hígado está tan grande? Por hipoxia. El riñón está tumefacto. Hay que tener experiencia para decir nada más, porque el riñón es un órgano sólido, bastante más sólido que el hígado. Tumefacción aguda. Hubo un cuadro de hipoxia. Y fíjese, increíble. Esa es la forma de razonar, porque finalmente el problema está a nivel celular. Una anemia masiva, tengo poca cantidad de hemoglobina, poca cantidad de oxígeno, y el oxígeno es súper importante para la célula. Y el animal muere, simplemente solemos decir, hubo una descompensación cardiorrespiratoria o hay un shock circulatorio producto de una hemólisis intravascular masiva, pero el problema principal está a nivel metabolismo celular. Muy bien, seguimos. Ahora tengo el problema que se me plantea ahora es que tengo un paciente ictérico y voy a cambiar un poco de presentación de caso clínico. Tengo un paciente ictérico y puedo hacer los análisis y encuentro la bilirrubina conjugada. Encuentro la bilirrubina conjugada muy elevada, muy elevada. Y tengo la bilirrubina indirecta, la bilirrubina tipo 1, en cantidad normal. O si se altera está solo un poquito más arriba de lo normal, pero
muy poco la diferencia. O está normal o ligeramente elevado, pero tengo la bilirrubina tipo 2 muy elevada. ¿Cómo puedo explicar esa ictericia en este paciente? Mire que mi paciente está vivo. Mire que el propietario está ahí, preocupado. ¿Qué va a pasar con este paciente? Es más, le doy otro dato. Los glóbulos rojos también. Los glóbulos rojos también está dentro del rango. Si está por Insuficiencia debajo. renal puede ser, doctor. ¿Perdón? Insuficiencia renal, porque el riñón no puede evacuar normalmente. Puede ser una primera opinión. Doctor, ¿Alguien más? puede ser por una insuficiencia hepática Una por parte de insuficiencia. de los hepatocitos. Si hay una insuficiencia hepática, significa que el hepatocito no puede producir o no realiza sus funciones adecuadamente. Si yo hablo de una insuficiencia hepática, el hígado no realiza sus funciones adecuadamente. Y ahí tenemos que pensar todo lo que hace el hepatocito, ¿verdad? Bueno, sigo escuchando. ¿Alguien más? Doctor, yo creo que también es por insuficiencia renal o algún problema en el riñón, porque como dijiste, o sea, no puede ser un problema hepático porque, o si no, no se iba a poder transformar por los hepatocitos a bilirrubina tipo 2, porque la bilirrubina tipo 2, como dijiste, era soluble en agua, o sea, que a veces era un problema del riñón. ¿Puede ser? Doctor, ¿no sería un problema ya de, ¿cómo no? De la vesícula biliar ya? En ese caso, va a ser extrahepático, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tipo de problema sería ahí? Y como dice ahí, en la evacuación de bilis tendría que ver directamente con la vesícula biliar en sus esfínteres y eso. Bueno, interesante, ¿no? El planteamiento. Y esto es lo que le esperan a ustedes, señores, en el día de mañana. A veces escuchar las clases así, espectacular, muy linda clase, pero estos son los casos reales y ustedes ya van a estar solos. Y esto, como yo le decía, si nosotros planteamos de esta manera y lo analizamos así como lo estamos haciendo, yo estoy casi seguro que estamos intentando prepararla a ustedes en el día de mañana. Entonces, mire, puntualmente, si tengo los glóbulos rojos dentro del rango normal en los análisis, significa, señores, que ahí no hay una hemólisis importante, ¿ok? No hay una hemólisis importante. Y si no hay una hemólisis, entonces la tasa de destrucción de los glóbulos rojos está dentro del rango considerado fisiológico. Entonces no voy a tener alta formación de bilirrubina tipo 1. Por lo tanto, no llega concentraciones muy elevadas de bilirrubina tipo 1 al hígado. Llega a lo normal, pero el paciente está ictérico. Llega a lo normal, pero el paciente está ictérico. Entonces el problema puede estar en el hígado, pero dijimos que la bilirrubina tipo 2 es la que está elevada, ¿ok? La bilirrubina tipo 2 que es la conjugada. Entonces, si yo analizo ahí qué es lo que puede pasar, quiere decir que el hepatocito está captando bien. El hepatocito está transportando bien. El hepatocito está conjugando adecuadamente. El hepatocito está liberando y ahí, ¿a dónde? Entonces dijimos ahí la importancia de saber que hay 2 vías de liberación de la bilirrubina tipo 2, a la sinusoide, a los vasos sanguíneos y a los canalículos biliares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el hepatocito funciona bien. Conjuga todo bien, evacua. ¿Y por qué la bilirrubina tipo 2 tengo alto en el plasma sanguíneo?
Porque el problema está en la evacuación de las vías biliares. El problema está en la evacuación de las vías biliares. Y cuando tenemos un problema en la evacuación de las vías biliares, entonces puede ser intrahepático o puede ser extrahepático. Sobre todo, un hígado que, por ejemplo, los hepatocitos disminuyen de tamaño, pero que siguen funcionando, y como disminuye de tamaño, ese espacio es ocupado por tejido conectivo, ahí hablamos de una fibrosis hepática. Entonces, ese tejido conectivo aumentado en el hígado presiona los canalículos biliares. Presionan los canalículos biliares. ¿Ok? Y te produce una estenosis. ¿Qué significa estenosis? Una disminución del calibre de los canalículos biliares. Perfecto. O puede ocluirte. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar? Como tengo un problema en los canalículos biliares, no hay un flujo adecuado de la bilirrubina tipo 2 por esa vía. ¿Ok? Entonces, no tengo problema con los vasos sanguíneos. Y ahí la bilirrubina tipo 2 pasa en mayor proporción a la circulación. Entonces, vos tenés ahí, ese paciente está con un síndrome ictérico por un problema hepático, ¿verdad? Fíjese, y si tengo ecografía de por medio, puedo solicitar que se haga una ecografía y el diagnóstico probablemente pueda ser una atrofia hepática o una fibrosis hepática. O raro, cirrosis hepática. En mi vida he visto un solo caso de cirrosis hepática en un canino. Ok. El compañero mencionó el problema en la vesícula biliar. Entonces, mi trastorno de drenaje, en ese caso, va a ser extrahepático. Ok. Interesante. Si tengo la bilirrubina tipo 2 y el hígado está todo dentro de lo normal, no hay fibrosis hepática, no hay cirrosis hepática, las vías biliares están todo bien, intrahepático. Entonces mi segunda posibilidad es que sea el problema esté por debajo del hígado. Entonces ahí tenemos que analizar, por ejemplo, a estos conductos, aquí, a estos conductos, a los conductos hepáticos, conducto colédoco. Tengo que pensar en la vesícula biliar e incluso, mire, puede ser que aquí haya una neoplasia y me comprima este conducto. Entonces voy a tener un problema de flujo hacia la vesícula y hacia el duodeno. Puede ser, y una de las causas relativamente frecuentes, es que haya cálculos en la vejiga. En animales no es tan común como en el humano. ¿Ok? La presencia de cálculo, litiasis vesical, una persona puede tener cálculo, pero muchos cálculos, y no tiene síndrome ictérico. No tiene síndrome ictérico. Entonces, ¿cuándo va a tener un síndrome ictérico? Cuando estos pequeños cálculos te ocluye la luz de este conducto. Preferible, dicen que duele muchísimo, pero preferible es tener cálculos bien grandes que cálculos muy pequeños. Porque cuando los cálculos son muy pequeños y se produce una contracción de la vesícula biliar, esos cálculos muy pequeños puede acceder al conducto de la vejiga, incluso puede transitar, puede ocluir algún trayecto, y peor aún, cuando esos cálculos llegan hasta este esfínter. Ese es muy peligroso. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Entonces, el hígado está todo bien, el hígado funciona muy bien, libera la bilirrubina tipo 2, ya la vesícula biliar está súper distendida, pero el problema estoy con alguna oclusión en algún trayecto, ¿ok? Entonces, mi bilirrubina tipo 2 se dispara. Mi bilirrubina tipo 2 se dispara, ¿ok? Bueno, entonces, si hay una oclusión acá a nivel del esfínter, yo le dije que era muy peligroso. ¿Por qué? Porque el páncreas, su conducto, prácticamente desembocan juntos. Y cuidado. Por eso ustedes van a escuchar de repente que cuando se habla de cálculo y son muy pequeños, uno de los riesgos es que se desarrolle pancreatitis porque
justo si ese cálculo llegue a ocluir ahí. Y eso sí es muy peligroso. Puede haber otra situación, sobre todo en animales de compañía, en caninos. Miren, el hígado bien, las vías biliares bien, la vesícula biliar bien, el colédoco bien. El problema está en algún trayecto del intestino. El problema hay algún trayecto en el intestino. Y siempre y cuando que se ocluya el intestino. Si hay una oclusión intestinal, ok, entonces viene acá la bilirrubina tipo 2. El hígado cumple toda la función con normalidad, lo transporta, lo evacua, pero justo por aquí hay una masa. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Hay una oclusión intestinal. Y al haber una oclusión intestinal, me interrumpe el flujo de la bilirrubina tipo 2. Entonces, dependiendo del trayecto, puedo tener mayor cantidad de urobilina haciendo esta circulación, pero también la bilirrubina tipo 2 voy a tener disparado. ¿Se dan cuenta la importancia de analizarlo de esta manera? Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, ya básicamente explicamos bastante. Entonces, vamos a tener un síndrome ictérico cuando hay un desbalance entre la producción y excreción. Ok, si se produce mayor cantidad y se excreta menor cantidad, vamos a tener un síndrome ictérico. De esto ya hablamos, ya planteé los casos de manera rápida nada más para que ustedes vean aquí una ictericia prehepática. Cuando hablamos de los tipos de ictericia, los clasificamos en prehepática clínicamente. ¿Por qué lo llamamos prehepática? Eso me indica a mí que el problema está antes del hígado. El problema no es hepático. Entonces me dice ictericia prehepática y palabra clave, o hemolítica. Ictericia prehepática o hemolítica. Aquí, por lo tanto, hay una gran destrucción, una destrucción masiva de glóbulos rojos. Hay una sobreproducción de bilirrubina tipo 1. Va a llegar mayor cantidad de bilirrubina tipo 1 al hígado, y el hígado, como está todo bien, lo conjuga, voy a tener mayor cantidad de bilirrubina tipo 2 que pasa al plasma sanguíneo, a las vías biliares, al duodeno. Voy a tener su ciclo enterohepático. Ok. Esto hace cuando hay una ictericia prehepática, ¿cuál de las bilirrubinas va a estar muy elevada? La tipo 1. La bilirrubina tipo 1 va a estar muy elevada. ¿Ok? De hecho, como le llega mayor cantidad de bilirrubina al hígado, el tipo 2 también va a estar un poquitito fuera del rango, por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque el hígado trata de adaptarse nada más al mayor aumento de la bilirrubina tipo 1. Ok. Bueno. Mi problema es hígado. Acabamos de analizar cuando hay un problema en las vías biliares y por qué la bilirrubina tipo 2 se dispara cuando hay un trastorno en la evacuación. Pero también algunas infecciones, algunas entidades patológicas cursan con una ictericia por un daño hepático. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, esto sería la prehepática, un poco para que vayan conociendo cuáles son los agentes que producen una ictericia prehepática o hemolítica. Bacteria, leptospira, importante en caninos, muy importante en caninos como cuadro ictérico. En bovino hay una variedad que puede llegar a producirte una ictericia en bovino. En bovino, el famoso Clostridium hemolítico puede llegar a cursar con ictericia. Entidad viral, en el equino. Fíjese, si usted está frente a un equino con un cuadro ictérico, ya tiene que pensar en esta posibilidad. Anemia infecciosa equina. Parásito, mencionamos babesia, tanto en la especie bovina, en canino,
mencionamos a la anaplasmosis, hoy en día se lo denomina micoplasmosis, en los gatos con cuadro ictérico, tengo que pensar en esta entidad. Ok, entonces vamos a ir conociendo un poco cuáles son los agentes que puede llegar a producir una hemólisis y que curse con ictericia. Eventualmente, algunas intoxicaciones que justamente que sean hemolíticos. ¿Ok? Aquí a nivel país no es tan común hablar de esto como en otros países muy industrializados por contaminación de aguada, de alimentos. Pero aquí a nivel país hay que tener cuidado con esto, sobre todo en oveja, porque una práctica común que se hace en oveja es la aplicación de cobre, señores. Y cuidado, si hay una sobredosificación, podemos inducir una hemólisis masiva de los glóbulos rojos y también puede producir una necrosis masiva de hígado y cursa con ictericia. Mi experiencia acá a nivel país es con cobre y no tengo mucha experiencia, pero los colegas que trabajan en el Chaco suelen asociar los síndromes ictéricos también con posible mordedura de serpiente. Bueno, factores inmunitarios, más bien medicina humana, medicina veterinaria, no tenemos mucha experiencia en esto. ¿Qué pasa con la ictericia hepática? Entonces mi problema ahora está en el hígado. ¿Qué va a ocurrir aquí? Y aquí tenemos que tratar de diferenciar muy bien si el problema es una captación deficiente, un transporte deficiente, una conjugación deficiente o una secreción diferente. Por lo tanto, los análisis hematológicos y las interpretaciones de los niveles de bilirrubina es mucho más desafiante cuando hay un problema hepático. ¿Por qué razón? Porque si el hígado tiene un problema para captar, para transportar y para conjugar, si el problema está aquí, ahí voy a tener la bilirrubina tipo 1 elevada. La bilirrubina tipo 1 voy a tener más elevada, pero no voy a tener tan elevada como en una ictericia prehepática. Porque por más que haya un daño hepático, siempre algunos hepatocitos va a estar captando la bilirrubina tipo 1 y lo va a estar conjugando. No es que todos los hepatocitos tienen este problema. ¿Ok? Pero en este caso, si tengo un problema en la captación, transporte, conjugación, mi bilirrubina tipo 1 está un poquito elevada. Ahora bien, si el problema, ya acabamos de mencionar, está en la secreción y evacuación, es decir, que hay conjugación, entonces el problema puede estar en las vías biliares. En ese caso, dijimos que la bilirrubina tipo 2 se eleva. Aquí, la bilirrubina tipo 2 se eleva. Muy bien. Entonces, si hay un problema también en un trastorno en la evacuación posterior, entonces vamos a ver qué puede ocurrir a nivel del intestino. Como posible causa aquí, incluso puede ser algo congénito, algún trastorno de desarrollo normal del hígado. Una de las causas más comunes, por ejemplo, es, fíjese, la tumefacción hepática. La tumefacción hepática, ¿cómo puede llegar a producirte, por ejemplo, una ictericia? Porque, fíjese, si nos recordamos de histología, los hepatocitos son células poliédricas, redondeadas, pero tienen unos canalículos biliares que se forman entre la conjunción de dos membranas. Entonces, si el hepatocito se hincha y persiste por un tiempo determinado, esa tumefacción te va a comprimir esos canalículos biliares, entonces no va a poder evacuar
ese hepatocito la bilirrubina conjugada a los canalículos biliares. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar a la vía sanguínea. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ahí en ese caso vamos a tener un síndrome ictérico y por lo general, en esta circunstancia, la bilirrubina tipo 2 está bastante elevada. Puede haber otros trastornos genéticos, ya genético, congénito, que implique una deficiencia enzimática, una estenosis del conducto biliar. Y como trastorno adquirido, en particular, hay que tener cuidado con esta sustancia, que es una micotoxina, la aflatoxina. La aflatoxina tiene notable preponderancia en aves y en cerdos. Notable preponderancia en aves y en cerdos. Y puede llegar a producir de trastorno de este tipo como un síndrome ictérico. En bovino, sobre todo en ganado feedlot y en el tambo, donde lógicamente se conservan los alimentos tipo silo. Entonces ahí eventualmente las micotoxinas, o sea, los hongos pueden proliferar y pueden producir. Solo que los bovinos tienen una alta capacidad de resistencia y no siempre cursa con un síndrome ictérico, pero puede ocurrir. De vuelta aquí, a nivel de hígado, y aquí esta planta que existe en el país, famoso senecio, el agostopoté, linda planta. Saben que esa planta es tóxica, pero por suerte el animal no lo consume porque es agria, y si consume en época crítica, en invierno sobre todo, hay que tener cuidado, no produce intoxicaciones agudas, más bien son acumulativas, y en caso extremo, cuando genera una fibrosis o una necrosis hepática, puede conducir a una ictericia hepática. Ok, de vuelta aquí, intoxicación con cobre, en oveja particularmente, y de vuelta aquí algunas entidades infecciosas. Como la leptospira, ya dijimos que puede producir una anemia hemolítica, como una clostridiosis que ya mencionamos produce una anemia hemolítica, y aquí también me produce una ictericia hepatocelular. Y aquí tengo la hepatitis infecciosa canina. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen estos agentes? Daña a los hepatocitos. Daña a los hepatocitos. Y al dañar los hepatocitos, entonces vamos a tener problemas en la captación, en el transporte, en la conjugación. ¿Ah? Y en la evacuación, depende del daño hepático. Entonces yo tengo que interpretar adecuadamente los resultados de los análisis. Y la más fácil entre todas es la ictericia posthepática. Permiso, La doctor. ictericia posthepática, los glóbulos rojos está todo bien, el hígado está funcionando muy bien, el problema está en la evacuación posterior al hígado. Ok, entonces cuando hablamos de una colestasis extrahepática, entonces puedo tener cálculos en las vías biliares, cálculos en la vesícula biliares o alguna oclusión u obstrucción del intestino, a nivel intestinal. Muy bien. En los recién nacidos se describe esto en humanos. Por curiosidad, si quieren saberlo, en algunas criaturas puede desarrollar una ictericia del recién nacido por una hemólisis por reacción del anticuerpo de la inmunoglobulina contra los glóbulos rojos. Estas son pruebas laboratoriales que se utilizan para detectar. Esto vamos a dejar a otras asignaturas. Y bueno, vamos con los casos clínicos. Lindo perrito, ¿no? Hermoso perrito. Y ustedes tienen ahí, de color negro. Si ustedes miran nomás a este paciente y no lo revisan, no van a ver el síndrome ictérico. Y que no le ocurra eso, señores. Porque si este paciente va a tu consultorio y luego no encuentra solución y va a otro consultorio y el otro colega hace la semiología y dice, ¿cómo no pudo ver esto? ¿Ok?
Miren, la exploración simple de los labios, mire la coloración que tiene. Una coloración amarillenta intensa. Señores, aquí hay hiperbilirrubinemia y hay impregnación de la bilirrubina por la mucosa. Este animal, lógicamente, la mucosa conjuntival, la mucosa bucal, la piel y la mucosa vulvar de color amarillento intenso. Miren lo que es. El mismo animal sometido a una práctica de necropsia. Okay. Miren, por eso siempre es importante conocer lo normal. De hecho, cuando ustedes vean esto, es fácil, no es nada normal. Entonces, aquí usted tiene una coloración amarillenta intensa. El problema para ustedes va a ser cuando hagan una práctica de necropsia de equino y de ave, sobre todo ave traspatio. ¿Por qué? Porque tiende a tener la grasa de una tonalidad un poco más amarillenta y hay que tener mucho cuidado en esa especie a la hora de definir un cuadro ictérico. Pero este animal es asombroso. Miren, la coloración amarillenta tan intensa que tiene el tejido conjuntivo. Y si usted se pregunta por qué tejido conjuntivo, ya mencionamos, cuando atraviesa la pared de los vasos sanguíneos, entonces la bilirrubina tipo 1, tipo 2, entonces impregna el tejido conectivo, la sustancia fundamental amorfa. En el mismo paciente, señores, esto es estómago. Miren el aumento, miren la coloración y observen estas pequeñas hemorragias que se encuentran aquí. Esta hemorragia puede ser simplemente por hipoxia o se formó un pequeño coágulo dentro de los vasos sanguíneos, dentro de los capilares que se llama trombo y revienta, se rompe esos vasos sanguíneos y tener una pequeña hemorragia allí. Cuando el problema está en el hígado, entonces también, anatomía, tenemos que saber el color normal del hígado, señores. Color normal del hígado, rojizo, oscuro, ¿ok? Y miren un hígado ictérico, un hígado pálido, un hígado ligeramente tipo anaranjado, amarillento. Esto va a ser proporcional a la intensidad de la ictericia. A mayor coloración ictérica de los tejidos, entonces este órgano va a estar más amarillento. Entonces, cuando yo veo esto, tengo que pensar en la posibilidad que el problema también esté en el hígado. Este es un corte histológico muy lindo en donde ustedes pueden apreciar. Miren, esto es un hepatocito. Aquí, esto es un hepatocito. Miren el núcleo, miren su citoplasma. Pero miren esta coloración amarillenta que demarca aquí entre las células. ¿Qué pasó aquí? Aquí tenemos los canalículos biliares. Significa que este hepatocito probablemente está recibiendo mayor cantidad de bilirrubina tipo 1. Lo transporta, lo capta, lo transporta, ¿sí? Lo conjuga y lo secreta. Al secretarlo, fíjese aquí, quedan retenidos en los canalículos biliares. Significa que puede ser que haya que sobrepase la capacidad de transporte de los canalículos biliares. Si hay una hemólisis muy masiva y el hígado todo lo que llega libera, puede sobrepasar la capacidad de evacuación y ustedes tienen todo distendido los canalículos biliares. Si hay un proceso neoplásico por aquí, entonces en ese caso va a ser un poco más focalizado la retención de los canalículos biliares. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro comentario podemos hacer? Hay casos en donde cuando el hepatocito le llega gran cantidad de pigmentos biliares, entonces comienza de bilirrubina tipo 1 y lo conjuga, pero no puede transportarlo, entonces queda almacenado en el citoplasma. En este caso, los términos que utilizamos son coléstasis biliar, donde intracitoplasmático o coléstasis en los canalículos biliares. Por ejemplo, este hepatocito que estoy señalando aquí ya tiene
un acúmulo de pigmentos biliares en su citoplasma, entonces hablamos de canalículos biliares. Esto que ustedes ven aquí más oscuro, aquí más intensamente oscuro, es porque justo la cuchilla ahí lo tomó de una manera transversal, entonces representa así un corte transversal de un canalículo biliar. Miren, la causa en este caso fue una babesiosis. La causa fue una babesiosis, que hubo aquí una hemólisis masiva. Una hemólisis masiva, bilirrubina tipo 1 en gran cantidad que llega al hígado, el hígado lo conjuga, lo capta, lo transporta, lo conjuga, lo evacua, y todas las vías biliares están repletas de bilirrubina. Y bueno, ¿qué veo aquí? Muy diferente a esta imagen, y sigue siendo hígado, ¿ah? Sigue siendo hígado, miren la diferencia, ¿ah? Aquí puedo ver los cordones de hepatocito, y aquí ya tengo más problemas. Hay áreas que no defino los contornos de los hepatocitos, y hay cosas nuevas que aquí no veía. Hay cosas nuevas que aquí no veía, ¿y qué son esas cosas nuevas? Esto, todo lo que ustedes están viendo aquí, señores, esta vesícula, y aquí el núcleo ya está desplazado, núcleo desplazado, células en anillo. Señores, estos son gotitas de grasa dentro del hepatocito. ¿Cómo puede aumentar gotitas de grasa dentro de los hepatocitos? Significa que hay una alteración metabólica en la síntesis, en la degradación de los lípidos, y se acumulan los lípidos dentro de los hepatocitos. Entonces, ojo, estoy viendo un proceso degenerativo. Pero a estos procesos degenerativos que estoy viendo, entonces veo esto de aquí. ¿Qué son? Son pigmentos biliares. ¿Dónde están? Dentro del citoplasma. Dentro del citoplasma. Entonces tengo una coléstasis biliar, pero intracitoplasmático. Esto fue de una oveja y fue una mortandad que hubo posterior a la aplicación de cobre. Y señores, hubo una intoxicación con cobre. Muy bien. ¿Qué órgano será? El riñón. Glomérulos renales. Glomérulos renales. Aquí están los túbulos renales. ¿Qué vemos aquí? Esto. Este es un pigmento amarronado aquí. Esto está dentro de la luz y esto está dentro de las células epiteliales tubulares. Aquí también veo pigmentos amarronados dentro de las células epiteliales tubulares. ¿Qué está pasando aquí? Hay una excesiva eliminación, alguien mencionó hoy, entonces de bilirrubina, como aumenta tanto la concentración en el plasma sanguíneo, siempre y cuando sea bilirrubina tipo 2, entonces el riñón va a eliminar mayor cantidad junto con la urobilina, entonces eso va a ser captado de vuelta por las células epiteliales. Señores, estos son hallazgos microscópicos. Y bueno, como siempre se lo asocia mucho a la ictericia con algunos ectoparásitos, este bicho tuvo una muerte súbita que no se sabe muy bien las causas. Y bueno, se presume que eventualmente podría ser por esto. Nada, una broma ahí para amenizar la situación. Esto vamos a mencionar en otra clase. Y bueno, señores, voy a hacer un pequeño comentario, que esto es muy fácil, digamos, muy cortito ya lo que nos queda aquí. Vamos a hablar un poco de la hemosiderosis. Simplemente recordarle a ustedes que el hierro es un elemento químico sumamente importante para nuestro organismo. Recuerden que el hierro puede activar varias enzimas y el hierro forma parte de nada más y nada menos que la molécula de la hemoglobina. Y mire que en cuanto a la distribución, el 65% se encuentra en la hemoglobina, un 4% en la mioglobina, 1% en el compuesto M, 0,1% en la transferrina, y del 15 al 30% se almacena como ferritina y como hemosiderina. ¿Okay? Son depósitos considerados normales en nuestro organismo.
Nosotros nos interesa la patología, pero es importante analizar lo siguiente. El hierro, una vez ingerido o absorbido, entonces se debe acoplar a una proteína que se llama apotransferrina de transporte, se convierte en transferrina, y la transferrina, lógicamente, si el organismo necesita de hierro, lo somete a una reacción, es un fenómeno reversible, entonces puede obtener hierro y se libera la apoferritina. Ahora, esa ferritina también puede, lógicamente, almacenarse como hemosiderina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Para hablar de patología. Entonces, la hemosiderina, entonces, representa un sitio de depósito normal en algunas células, sobre todo en las células mononucleares fagocíticas. Si bien el organismo va a recurrir a primera instancia a la ferritina para utilizar hierro, y en caso extremo también a la hemosiderina. Es un fenómeno un poco más lento nada más. Ahora bien, ¿y en patología? ¿A qué le llamo hemosiderosis? Hemosiderosis es un término que me indica a mí que hay un trastorno metabólico en la formación y almacenamiento de ese pigmento que es la hemosiderina. Entonces, ¿cómo lo definimos? Definimos a la hemosiderosis como a la excesiva cantidad de hemosiderina almacenada en las células mononucleares fagocíticas. ¿Ok? Excesiva cantidad de pigmento de hemosiderina almacenada en las células mononucleares. Tipo. Hay dos tipos de hemosiderosis, local y sistémica. La hemosiderosis local se asocia a hemorragia, señores. La hemosiderosis local se asocia a hemorragia. ¿Por qué? Porque ahí tengo que saber qué es la hemorragia. Es cuando la sangre extravasa los vasos sanguíneos y se ubica en el tejido. Eso es anormal. Y los glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos, lógicamente mueren allí. Pero hay una célula que no le reconoce a los glóbulos rojos allí. Y le dice, Iván, ¿qué está haciendo aquí? Y son los macrófagos. Los macrófagos que se encuentran como células satélite en ese tejido en donde se produjo la hemorragia, lo va a fagocitar. Entonces, macrófagos, células mononucleares, fagocíticas, lo fagocitan. Muy bien, capta a los glóbulos rojos, lo degrada, lo digiere, se libera en su citoplasma, en la globina, en lo metaboliza. Y la principal vía metabólica ahí es la formación de hemosiderina. Es la formación de hemosiderina. Ok. Si alguien alguna vez jugó al carpintero y se golpeó la uña y hay una hemorragia, al principio es rojo oscuro. Rojo oscuro. ¿Por qué? Porque hubo una hemorragia. Muy bien. Pasan 2, 3 días. Ustedes van a ver que en ese sitio de repente se ve medio amarronado, oscuro. Pasan más días. Ese amarronado oscuro incluso es medio más amarillento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que lógicamente los macrófagos ya tienen gran cantidad de hemosiderina almacenada en su citoplasma. Almacenada en su citoplasma e imparte esa coloración. Ahora, luego desaparece misteriosamente. ¿Y por qué desaparece? Porque los macrófagos, una vez que ha cumplido su función, ha eliminado todas las células, todos los glóbulos rojos que están ahí, entonces migran de ese sitio, van a los ganglios linfáticos. Entonces, es una hemosiderosis local. Cuando hay úlcera gástrica, úlceras duodenales, entonces se puede encontrar una hemosiderosis local. Ahora, en veterinaria, creo que lo más importante en patología es la hemosiderosis sistémica. Hemosiderosis sistémica. Supongamos,
alguien de ustedes está frente a un equino y ese equino tuvo una muerte súbita y dice, bueno, me enseñaron que tengo que enviar muestra al laboratorio y envío vaso, envío hígado, envío pulmón, envío riñón, y para que me hagan la anatomía patológica. Y el informe me dice, hay hemosiderosis en pulmón, hemosiderosis en vaso, hemosiderosis en hígado. Y concluyen que es una hemosiderosis sistémica. Ese es el diagnóstico. Y yo quería saber cuál es la causa. Y no siempre se va a decir causa por patología. El desafío es, a partir de ese diagnóstico anatomopatológico que tengo en mano, ¿qué pasó en este animal? Entonces, una hemosiderosis sistémica, ¿qué es lo que significa? Que en aquellos órganos en donde se encuentran las células mononucleares del sistema fagocítico, entonces va a tener mayor cantidad de hemosiderina. Entonces, si yo tengo en pulmón, si yo tengo en vaso, si yo tengo en hígado, y si alguien envió ganglio linfático, tiene también mayor cantidad. Eso significa que, señores, hubo una hemólisis masiva. Hubo una hemólisis masiva. Entonces, lo que yo tengo que pensar es, si estoy frente a una especie determinada, ¿cuál fue la posible causa de la hemólisis que condujo a la muerte del paciente, que condujo a la hemosiderosis? Ok, esa es la forma de razonar. Si, por ejemplo, usted envía muestras de bovinos que fallecen de babesia, de anaplasma, y lógicamente no se ve ahí en ese momento, no se ve el agente patógeno, y el patólogo dice que hay una hemosiderosis hepática, hay una hemosiderosis pulmonar, hay una hemosiderosis esplénica. Estoy frente a un bovino. La causa más común, una de las causas más comunes es tristeza bovina, señores. En animales de compañía, eventualmente en equino de carrera, entonces puede haber una hemosiderosis pulmonar por una congestión pasiva crónica. Congestión pasiva crónica. ¿Qué tiene que ver con una hemosiderosis? Porque al haber una congestión pasiva significa que hay un enlentecimiento de la circulación sanguínea, permanece por más tiempo en ese órgano, sobre todo en el sistema vascular venoso, y si hay células mononucleares allí, entonces puede captar también los glóbulos rojos y convertirlo en hemosiderina. Suelo ver estos casos sobre todo aquí en Asunción, en perros muy añosos, 10 años, 12 años, que han desarrollado problemas cardíacos, que han tenido insuficiencia cardíaca, y eso se traduce en una congestión pasiva crónica. Y en esos casos lo que nosotros vemos es una hemosiderosis pulmonar. Miren, este es un ganglio linfático. Nuestro problema ya va a ser si esto es normal o es anormal. Es anormal. Ustedes ven aquí una coloración amarronada muy marcada. Entonces eso es sugerente de una hemosiderosis a nivel ganglionar. Este es un problema, esto es un caso nuestro, la mayoría lo presentado aquí fue un caso nuestro. Miren, este pulmón, creo que fue uno de los únicos casos en mi vida que he visto esta magnitud de lesión en el pulmón. Este pulmón es un pulmón consolidado, un pulmón consistente. Solamente aquí ustedes tienen una zona donde es más pálida y se dilata, el resto es una masa sólida, es un pulmón fibrosado. Y el problema aquí es este. Usted tiene el corazón, aquí están las válvulas recontra mega engrosadas, aquí hay una esclerosis valvular, aquí todo está engrosado, todo esto vamos a hablar en patología especial. Aquí tengo la parte de la arteria con una placa súper engrosada, entonces hay un trastorno circulatorio. Este animal desarrolló un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica. Al corte histológico, entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve esto, en los alveolos. Esto es alveolo, esto es alveolo, esto es alveolo.
¿Y estos qué son? Son macrófagos alveolares. ¿Por qué lo estoy viendo así? ¿Por qué se ve tan lindo los macrófagos aquí? Está todo brilloso parece, ¿no? Porque tiene pigmentos de hemosiderina en gran cantidad en su citoplasma. Conclusión, este animal desarrolló una insuficiencia cardíaca crónica. Se puede teñirlo con reactivos especiales, esto se hace en histopatología para simplemente determinar la presencia de hemosiderina. La famosa hematina es un pigmento que se forma por acción de pH ácido. Podemos tener una hematina, si el formol que utilizamos tiene un pH ácido, en todos los tejidos y órganos que tenga sangre vamos a tener serias dificultades porque va a formar unos pigmentos muy parecidos a la hemosiderina, pero el problema es que va a estar extracelular, no intracelular. Si hay una úlcera gástrica, sabemos que ahí el pH es ácido, y si hay un sangrado, la sangre entra en contacto con un pH ácido y voy a tener hematina. Y también cuando hay una migración parasitaria ahí por un cambio de pH. Entonces aquí la hematina simplemente son pigmentos que se forman por acción del pH ácido que entra en contacto los gigantes con el M de la sangre. En conclusión, mi estimado estudiante, esto ha sido la clase de hoy referente a trastornos metabólicos de pigmentos endógenos. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular ahora? Doctor, yo tengo una pregunta. Con la cuestión de la ictericia, Sí. una falla renal también se puede, ahí la falla renal para que se produzca la ictericia, ¿puede deberse también a algún parásito como Dioscófila renale? Es muy difícil, mi querido Daniel, hablar de una ictericia por falla renal. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre que el hígado esté funcionando bien, va a ir siempre eliminando todo hacia la vía biliar. Ok, aquí el órgano central en un síndrome ictérico es el hígado. Es muy difícil hablar de una ictericia de origen renal primario, casi imposible diría yo, porque la principal ruta metabólica y de evacuación y excreción es el hígado. El riñón contribuye solamente eliminando la bilirrubina tipo 2, ¿verdad? Primariamente, por lo general, suele haber combinación cuando hay una falla hepática, una falla renal, pero lógicamente ahí el riñón contribuye a la intensidad de la ictericia. Y si vos tenés, por ejemplo, el famoso dictiofima renal, es increíble. Nunca me pude investigar tan seriamente por qué tiene el tropismo sobre un solo riñón. De tantos casos que hemos visto hasta ahora, nunca hemos visto que se comprometan ambos riñones. No sé si de repente los parasitólogos dijeron alguna cosa, yo nunca encontré una información. Y mire, por más que uno de los riñones esté destruido por el dictiofima y el otro riñón va a experimentar lo que se llama una hipertrofia compensatoria, es un mecanismo adaptativo, y va a suplir la función del otro riñón. Así es. Y cambiando ahora de órgano, si Sí. ahora el hígado es el afectado, si Sí. por fasciola hepática, ahí sí se va a producir una... No siempre. La fasciola hepática, increíble. Los rumiantes son muy particulares, pero está bien tu razonamiento. He visto muchos casos de fasciolosis en bovinos y no cursa con, o sea, la casuística que yo he visto no han cursado con síndrome ictérico. Y los rumiantes son muy particulares en ese sentido, que tienen una gran capacidad de resistencia, pero la fasciola hepática
Ustedes saben por su ciclo biológico, ¿verdad? Que lógicamente por vía biliar y la larva se desarrolla en ese sitio. Entonces, el razonamiento sería que te produzca una oclusión de los canalículos biliares. El tema es cuántos canalículos biliares tenés en el hígado y te produce también incluso una fibrosis hepática. Y aún así, con fibrosis hepática, con un gran número de esta larva en los canalículos biliares, el hígado sigue cumpliendo su función. Eso se da sobre todo en rumiantes. Pero digamos, razonando de una manera simple y pensando que la mayoría de las vías biliares estén ocluidas y tengan una fibrosis periférica, esperaría que curse con ictericia. Yo le digo esperaría porque incluso he hecho trabajo en frigorífico, varios trabajos tuve la oportunidad de hacer para alguna empresa y he visto casos y casos de fasciolosis y no encontraba ictericia en bovino. Así es. Pero puede cursar. Y más en los libros lo describen. Doctor, yo tengo una pregunta que no Sí. me quedó muy claro. Cuando usted Sí. habló de la hemosiderosis, Sí. la hemosiderosis sistémica, usted habló también que había Sí. una que se suele deber a una hemólisis intravascular masiva. Sí, señor. Y había dicho que en bovinos, si hay una hemólisis intravascular masiva, no me quedó muy claro a qué era que se debía, o sea, qué hacía, a qué se asociaba eso. Generalmente hemólisis. Cuando vos tenés una hemosiderosis sistémica, entonces hubo una hemólisis. Eso te sugiere que en el animal hubo una hemólisis. Y entonces hay que pensar, dependiendo de la especie, cuál fue la posible causa de la hemólisis. Babesia, en equino, anemia infecciosa equina, leptospira, intoxicaciones, toda agente causal que pueda producir hemólisis masiva, entonces va a tener hemosiderosis ese paciente. Por ejemplo, un animal ictérico, ¿ok? Un animal ictérico, supongamos que falleció y lógicamente se envió muestra a anatomía patológica y vienen los informes y te dice, por ejemplo, tiene coléstasis biliar en canalículos intracitoplasmáticos. Te está diciendo que hay, lógicamente, pigmentos biliares en canalículo y en el citoplasma en mayor cantidad. Ahora, en ese informe también te puede decir célula de Kupffer, si se analizó pulmón, macrófagos alveolares, si se envió vaso, células bordantes o células macrofágicas sinusoidales, repleto de pigmento de hemosiderina. Entonces, ese animal que desarrolló un cuadro de síndrome ictérico y que también en el informe me enfatiza de que hay hemosiderosis, eso significa que hubo una hemólisis, ¿ok? Entonces tengo que pensar que la ictericia fue prehepática o hemolítica. Ya. Y había mencionado también que era muy el caso tipo que se da una hemosiderosis sistémica en el bovino, por ejemplo, hacía alusión a la tristeza bovina, ¿verdad? Sí. Ya. Eso no me ha doctor. Muchísimas gracias. Así mismo. Lourdes. Sí, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, apuntaste. Sí, doctor. Dime. Tengo una pregunta. Sí. Sí, la ictericia en equinos. O sea, la pregunta es que esta puede llegar a aparecer más rápido, ya que como no poseen vesícula biliar, como que tiene menos tiempo para metabolizar esa bilirrubina. Entonces, ¿ellos tienen alguna forma de paliar eso? No. No tiene nada que ver el tiempo. El tiempo, sobre todo, depende mucho del hígado, de los hepatocitos, porque los hepatocitos son los que metabolizan. ¿Okay? Los hepatocitos son los que tienen esa gran capacidad de metabolizarlo, de conjugarlo, de secretarlo, de evacuarlo. No tiene nada que ver la vesícula biliar aquí. ¿Ah?
En el hígado va directo. O sea, la bilis va directo al intestino delgado. ¿Vos sos? Gerardo, Gerardo, ¿vos tenés experiencia de campo? no. ¿Sos de Asunción? Sí, sí. ¿Alguna vez miraste, Gerardo, cuánto tiempo come un bovino y cuánto tiempo come un equino a campo? No, la verdad no, doctor. ¿Quién come más tiempo? Y los rumiantes, o sea, el bovino me imagino por el tema de todo lo que es la rumia, de que se toma más tiempo para procesar eso. Permiso, doctor. Sí. El equino se pasa toda la noche comiendo y el rumiante ya se pasa regurgitando toda la noche. ¿Por qué te parece que el equino se pasa comiendo? Muy bien. Y la verdad que no sé, pero el equino tiene la capacidad de permanecer parado toda la noche y amanece comiendo prácticamente. Lourdes. Sí, doctor. ¿Podemos parar la grabación? Porque voy a comentarle algo chistoso a un malo estudiante. Por recién nacido dijiste, ¿verdad? Sí, doctor. Por lo general, anteriormente cuando, yo creo que sí, no sé si me llegaron a preguntar, no soy tan viejo, pero anteriormente cuando uno se iba a casar, saben que el juez te preguntaba qué grupo sanguíneo tenés. Y ya te alertaban de que si era o no compatible con tu futura esposa, ¿verdad? Y si no son compatibles, entonces se le aplica una vacuna a la madre, a las mujeres gestantes, se le aplica una vacuna, de tal manera a evitar que los anticuerpos, al no ser compatibles los grupos sanguíneos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El feto se desarrolla con normalidad y luego cuando nace y comienza el amamantamiento, toma la leche. Y en la leche tenemos el calostro, que son las primeras secreciones, ¿verdad? Y tiene una gran cantidad de anticuerpos, ¿ok? Entonces, en la leche que se incorpora ese anticuerpo, se absorbe a nivel intestinal, y ese anticuerpo, cuando se absorbe a nivel intestinal, ya llega a la circulación. Y ahí le encuentra el enemigo. ¿Quién es su enemigo? Los glóbulos rojos. ¿Y qué es lo que va a producir ahí? Entonces, hay un fenómeno muy complicado, pero se acopla a su membrana y facilita la destrucción de los glóbulos rojos, ¿verdad? Se hemoliza los glóbulos rojos. Y a partir de allí, en la medida que se va hemolizando los glóbulos rojos, entonces se desarrolla un cuadro de síndrome ictérico en los recién nacidos. ¿Okay? No tengo, digamos, conocimiento sobre el efecto en sí de la fototerapia, no me incursiono en eso, pero bueno, algo voy a investigar en base a tu pregunta. Pero técnicamente eso es lo que ocurre cuando se produce, por ejemplo, cuando los grupos sanguíneos no son competentes. Hay formación de anticuerpos contra los glóbulos rojos fetal y se destruyen. Por eso que se aplica una vacuna. Siempre y cuando eso se sepa. De hecho, se sabe, ¿verdad? Ahí la doctora Lourdes me puede ayudar, porque son mujer. ¿Qué cosa, doctor? Pero sin hijo todavía. Sin hijo todavía, ¿verdad? Sin hijos, sí, sin hijos. Entonces, cuando te vas a casar, doctora, pedirle si el grupo sanguíneo a tu futuro esposo. Anotado, doctor. Y si no son competentes, rechazarlo. Anotadísimo. Bueno, estas jóvenes, ha sido un honor, como siempre, poder compartir con ustedes. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, chicos.
Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor.